Buen día, mi nombre es Tomás Oestregel. Hoy 25 de agosto, 10:30 de la mañana, les quería dar la bienvenida desde Trenquelauquen. Muchas gracias por sumarse a esta charla, las empresas en la era post-COVID, dentro del 28º Congreso APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde, con Javier Marcet. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas, y al finalizar la presentación les pasaremos las más que podamos a Javier en el tiempo que disponemos. Intentaremos poder realizar todas y les recordamos hacerlas en el transcurso de la presentación, ya pueden ir adelantando. En el menú superior, en la página principal, tienen una sección asistentes en donde podrán encontrar a los oradores del Congreso. A través de la misma pueden programar reuniones, chatear, así que recuerden usar esa sección. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con distintos especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes al Congreso. Para seguir todo lo que sucede en redes, pueden utilizar el hashtag CongresoAPRESID y así no perderse nada. A continuación les voy a presentar brevemente a Javier para dar inicio a la presentación. Javier Marcet, consultor en estrategia, innovación y emprendimiento corporativo, formado en cursos de posgrado y educación continua en las escuelas de negocios de Berkeley, IESE y ESADE, y una licenciatura anterior en historia por la UAB. Desde 2002 trabaja ayudando a empresas, universidades y administraciones en el perímetro de estrategia, innovación y transformación, con un acento radical en ayudar a las personas y las organizaciones a adaptarse a los nuevos retos. Precisely Change, Barcelona, Madrid, Boston y Santiago de Chile, que son empresas en red dedicadas a la consultoría en estrategia e innovación, y 8Wires, una startup sobre Big Data y nuevo management. Asimismo, es presidente fundador de la Barcelona Drucker Society, es presidente del Instituto de Arquitectura Avanzado en Cataluña, presidente del patronato de la Escuela de Negocios EUNCET, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona School of Management, e imparte numerosas conferencias al año sobre temas de nueva estrategia, innovación y transformación en organizaciones, así como clases en distintas escuelas de negocios y universidades de España y Latinoamérica. Sus últimos libros publicados: Cosas que aprenderemos después, Innovación pública y Esquivar la mediocridad. Es colaborador habitual para temas de management del periódico La Vanguardia y el blog Sintetía. Ahora sí, señor director, los dejo con la disertación de Javier y después seguimos con las preguntas. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer mucho la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el management que nos viene después de esta pesadilla de la COVID. Agradecer, por tanto, mucho a APRESID, a la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, poder estar con ustedes y conocernos más. Miren, esta crisis que estamos viviendo, esta pandemia, es una cosa que nos parece nueva, pero que en realidad, si vemos la historia de la humanidad, de lo que ha muerto más gente a lo largo de la historia de la humanidad es de contagios por pandemia, pues nos ha dejado a todos muy trastocados. Y nos deja algunas lecciones. Yo no estoy tan convencido como están algunas personas de que esto va a ser un antes y un después. Por descontado que de esta nos vamos a acordar. No es menor, ¿no? Pero la capacidad que tenemos los humanos de volver a las inercias tampoco es menor. Con lo cual, sinceramente, creo que lo que va a suceder es que vamos a profundizar en cambios que eran anteriores, que ya existían con anterioridad. Desde esta perspectiva, lo primero que quería señalar es que esta es una crisis que nos pone básicamente a las personas en el centro. Son las personas las que nos quedamos en casa. Son las personas las que sufrimos la enfermedad. También, por desgracia, son personas algunos que mueren. También son las personas las que salvan vidas. El papel de las personas es fundamental. La crisis anterior que vivimos en el 2008 a nivel global
era una crisis más vinculada al sistema bancario, a la construcción, al sistema inmobiliario de algunos países que son países que marcan estándares en el mundo. Pero esta no, esta es una crisis global que tiene a las personas en el centro. Por eso, lo que hemos tenido que hacer normalmente las empresas ante esta crisis han sido básicamente tres cosas. La primera, aplicarnos el respirador. Cuando hablamos de la COVID hemos hablado mucho de respiradores. Los respiradores para la empresa tienen un nombre, son la liquidez. Cuidar la tesorería es siempre básico. Las empresas podemos sobrevivir si durante unos años las cosas no nos van bien, pero no podemos sobrevivir de ningún modo si no tenemos liquidez. Por tanto, primero, tesorería, liquidez. En segundo lugar, nuestra comunidad, nuestras personas, el cuidado por la salud, el cuidado por la comunidad profesional que somos. Algunas pudiendo trabajar, otras sin poder trabajar. Y tres, nuestros clientes. ¿Qué les está pasando a nuestros clientes? Sin saber qué les está pasando a nuestros clientes, para nosotros, digamos, la salida será más complicada. Les voy a contar que estos días, estas semanas, meses ya, de pandemia he aprendido mucho. Me han dado grandes lecciones. Me han dado grandes lecciones algunos que teóricamente eran mis clientes. Al final, los consultores de quien aprendemos más es de los clientes. Y cuando empezamos, nosotros nos dedicamos a tres cosas. A estrategia, ayudar a las empresas a saber dónde van, lo que tienen que hacer y sobre todo lo que no tienen que hacer. Innovación, crear nuevo valor para los clientes. Y transformación, que nadie sabe exactamente quién es, pero que en el fondo quiere decir que intentamos adecuar nuestras empresas, nuestras estructuras a las necesidades del futuro. Yo pensé, bueno, alguna cosa haremos de estrategia porque la gente tendrá que redefinir qué es lo que va a querer hacer. Alguna cosa haremos de transformación porque tendremos que reestructurar equipos, a veces poner tecnología. Pensé, bueno, estas cosas algo harás. Pero innovación pensé, no, la gente no estará para esto y lo que haremos será, digamos, empezar, no sé, después, cuando todo esto pase, recuperaremos proyectos de innovación. Bueno, como los consultores somos gente, digamos que acertamos siempre, y así pueden imaginar que las dos primeras llamadas que tuve fueron de dos clientes que me dijeron, Xavier, queremos que nos ayudes a impulsar un gran proyecto de innovación en nuestra empresa. Dos empresas que estaban paradas, que no podían trabajar. Yo pensé, una vez más, acertamos. ¿Y cuál era su razonamiento? Me hizo pensar mucho. Me dijeron básicamente dos cosas. Una, es un momento que emocionalmente e intelectualmente estaremos más sensibles para tomar decisiones de cambio. Y dos, me dijeron algo que me quedó grabado. Queremos volver mejores. Queremos aportar más valor a nuestros clientes. Y esto ha sido una buena lección de las muchas que he tenido. Esta crisis nos ha vuelto a lo esencial. Y cuando se trata no de hablar de... Nosotros en España decimos tonterías, no sé si ustedes dirían boludeces, pero estamos por aquí. Cuando estamos hablando de lo esencial, entonces es un momento para plantearse lo que realmente necesitamos y lo que realmente es superficial, es aleatorio. Hace tiempo que doy vueltas a un concepto, que es el concepto de empresas consistentes. Estoy escribiendo un libro, espero que pueda salir este año sobre esto. ¿Cuáles son las empresas consistentes? Básicamente, las empresas que saben evolucionar con sus clientes. El cementerio de empresas está lleno de empresas que lo hicieron fantásticamente. El problema, digamos, siempre es el mismo. El problema no es que hayas dado resultados en el pasado.
El problema es que nunca te puedes dormir en los laureles. El tema, el reto, el desafío, siempre es cómo continúas creando valor, que los clientes te lo reconozcan y te dejen capturar una pequeña plusvalía para poder reinvertir y hacer el ciclo que supone la empresa. Entonces, las empresas consistentes son las que con largas trayectorias saben evolucionar con sus clientes. Los clientes son gente que no cambian todos a la vez, que no te piden todos lo mismo y que se van sin pedir permiso. Entonces, ¿cuáles son los rasgos de una empresa consistente? ¿Qué es lo que en este mundo post-COVID, bueno, post-COVID todavía no, este mundo COVID, esperemos que pronto sea post-COVID, ¿qué es lo que significa ser una empresa consistente? Me han salido 10 cosas que las quiero compartir con ustedes. La primera es una empresa que tiene liquidez. Antes de empezar con poesía de management, no, mire, si no hay liquidez, lo demás es poesía de movimiento. Vamos a dejarnos de... Lo que hace una empresa consistente es abrir la caja. ¿Hay caja o no hay caja? Esto es fundamental. Y si no hay, te lo pueden dejar. Pero tú necesitas benzina, tú necesitas poder moverte. Y eso te lo da la tesorería, te lo da la liquidez. Entonces, yo cuando empiezo, digamos, a trabajar con un cliente, etcétera, etcétera, hay una pregunta a veces que alguien se lo toma como un poco incómoda, pero que a mí me interesa mucho, es ¿cómo vamos de liquidez? Porque en función de cómo vayamos de liquidez, podremos hacer cosas de una manera u otra. Amazon perdió dinero a expuertas años y años y años y años y se mantuvo creciendo en bolsa y se mantuvo creciendo en términos orgánicos porque tenía liquidez y mucha confianza de mucha gente. Primer punto, la liquidez. No olvidemos esto. Segundo punto de una empresa consistente. Hacer dos cosas a la vez, que son las difíciles, que es lo realmente complicado. Uno, dar resultados positivos. Lo necesitamos. Lo necesitamos para tener empresas capitalizadas, para poder continuar, digamos, el ritmo de la competencia, para ampliar mercados. Necesitamos resultados. Para tener crédito, necesitamos resultados. Por lo tanto, este es un objetivo de empresa consistente. Pero aquí está el tema. No necesitamos solamente resultados hoy. Necesitamos resultados hoy y dentro de 10 años. Los grandes líderes empresariales no solamente son aquellos que saben dar resultado hoy, sino que saben hacer las dos cosas. Saben dar resultados hoy y adaptar las empresas para los cambios que vienen. ¿Y cuál es el problema de esto que ya un sociólogo a principios de los años 90 llamó las empresas, las organizaciones ambidiestras? Explotar y explorar. Hacer el delivery, lo que tenemos que entregar hoy, y el discovery, lo que tenemos que descubrir para el mañana. ¿Cuál es el problema? Que nuestras agendas están llenas solamente del hoy, de la contingencia, de nuestro día a día. Un día a día que se llena no por inventos nuestros. Los problemas no los inventamos todos nosotros. Las urgencias, los imprevistos, también, digamos, el estrés que nos supone, las oportunidades que creamos, el crecimiento. Tener una narrativa de futuro es fácil. Tener un relato sobre la innovación es fácil. Implementar la innovación es muy difícil. No difícil, muy difícil. La pregunta no es, oiga, ¿ustedes cuántos talleres de innovación, cuántos workshops de innovación hacen?
A mí me da igual los workshops de innovación que hagamos. El tema es otro. El tema es una cosa que se llama índice de vitalidad y que supone, oiga, en su cuenta de explotación, ¿qué productos o qué servicios le generan este porcentaje de ingresos y este porcentaje de plusvalías? Si tú haces muchos talleres de innovación, pero al cabo de 2 o 3 años no hay proyectos nuevos que te creen nuevos ingresos y que te creen nuevas plusvalías, estamos haciendo teatro de innovación, pero no estamos generando valor con la innovación. Y si no generamos valor con la innovación, como el mundo cambia, y parece que no cambia despacio, comprometemos nuestro futuro. La innovación no es, digamos, solamente ni tecnología, ni es... No, hombre, no, la innovación es acompañar a los clientes y contestar una pregunta que es la pregunta fundamental que nos tendríamos que tener grabada aquí y contestarla cada día. La pregunta fundamental es, ¿qué necesitan mis clientes que no me sepan expresar? Lo importante, decía Drucker, es escuchar lo que no te dicen. Si ustedes quieren innovar, no pregunten nada a nadie. Observen. La innovación está en la mirada. No está en la tecnología. Está en la mirada, en la empatía, en ponerte en lugar de los demás. Y a partir de aquí crear propuestas de valor. Este año no sé qué ha pasado, que estoy muy contento porque he trabajado mucho con el sector agro, también en España y en Europa, y estoy aprendiendo mucho. Y creo que es un potencial extraordinario el que ustedes tienen. Vuelvo al esquema inicial, para no perderme. Decíamos 10 puntos sobre empresas consistentes. 1, liquidez. 2, combinar resultados positivos con adaptación. O si quieren, explotar y explorar, el día a día y la innovación. 3, sincronizar capacidades y oportunidades. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que tenemos empresas que han ido creciendo. Primero, las empresas empezamos en España decimos con un zapato y una alpargata, es decir, sin la perfección, sino, bueno, como podemos. Pero a medida que las cosas van siendo consistentes, serias, etc., empezamos a crearnos organizaciones, empezamos a tener estructura, empezamos a tener burocracia. Y tenemos las estructuras muy ajustadas a lo que vendemos hoy. ¿Por qué? Bueno, pues porque no podemos poner el precio que queremos. No somos los únicos en el mercado. Con lo cual, ser eficiente no es una opción. Ser eficiente es una obligación. Este producto que vendemos, este portfolio que vendemos, nos determina nuestra estructura. A veces estructuras muy verticales, muy en silos. ¿Por qué? Para ajustar bien. ¿Qué pasa? Que las oportunidades, las nuevas cosas que queremos vender, no necesariamente se ajustan bien a nuestras capacidades. Nuestras capacidades son las personas, son la maquinaria que tenemos, son, digamos, nuestras infraestructuras, las tierras que tenemos, lo que tengamos para producir. Y ajustar esto es la base de una buena administración. Porque la capacidad te da los resultados de hoy, pero las oportunidades te darán los resultados de mañana. Y aquí es donde hay empresas que son muy rígidas y hay empresas que empiezan a ser flexibles. ¿Cuál es el problema? El problema es que normalmente las empresas no tenemos clientes que cambian todos a la vez. No. Hay algunos que todavía querrían estar en el año 70 del siglo pasado y hay algunos que después de que nosotros hagamos un gran esfuerzo de adaptación nos dicen, hombre, esto está bien, pero tendríamos que ir 5 pasos más allá. Entonces, esta lógica de sincronizar capacidades y oportunidades
como si fuera lo que podríamos llamar nuestro índice de flexibilidad, nuestro índice de adaptabilidad, es básico. Hay empresas que lo tienen muy bajo, que son muy rígidas. Y hay empresas que han aprendido, ¿no?, a adaptarse. La COVID nos ha ayudado a adaptarnos. Nos ha ayudado a ser empresas más flexibles, ¿eh? Ahora hay un gran debate sobre todo esto, de si tenemos que implantar para siempre el teletrabajo. Bueno, hay cosas que ustedes no las pueden hacer por descontado con el teletrabajo, pero ni que pudieran. Lo sensato no es todo teletrabajo o todo presencialidad. Lo sensato es, cuando se puede, que no siempre se puede, poner un poco de flexibilidad a las cosas. También hemos hablado mucho durante esta pandemia del papel de la tecnología. Y aquí hemos tenido sorpresas extraordinarias. Sorpresas extraordinarias. Este es el cuarto punto. Que el título del cuarto punto sería crear un mix, una mezcla, un mix entre lo analógico, lo físico, lo tocable, y lo digital, que sea único. Con un amigo con el que, digamos, hace años que trabajamos en distintos sectores, él, la verdad es que se ha involucrado mucho con una cooperativa agraria, digamos, del sur de Cataluña, y esta gente pues tenía, digamos, un mercado local al que cubría, etcétera, etcétera. Productores básicamente de garbanzos. Mi amigo que viene de otro sector, etcétera, les ayudó a crear un mix analógico-digital distinto. Y el mix en este caso, digamos, era una determinada marca presentada de una determinada manera, un muy buen producto. Un muy buen producto. Y sacar valor al buen producto. Y en este caso el mix era tan sencillo como ponerles en distintas plataformas de venta online. Fue una revolución. Rompieron stocks. ¿Siempre pasará esto? No. Pero han aprendido a generar un tipo de canal de venta distinto, ven el mundo distinto. Nunca se habían imaginado que garbanzos de España, digamos, se venderían en Italia, y han vendido una barbaridad. Este mix analógico-digital es fundamental. Ya no hay nada que sea solamente analógico. Nada. Todo es analógico y digital a la vez. Cuando hablamos de negocios y casi cuando hablamos de la vida. Entonces, esta dimensión digital es muy importante tenerla en cuenta. Ustedes seguro que lo hacen, pero si no lo hacen, alguno lo hará por ustedes. Y tiene que ver con no solamente la relación con el cliente, sino también tiene que ver sobre todo con la forma como estamos organizados. Por tanto, uno de los factores clave de diferenciación de una empresa será cómo hacemos esta mezcla propia, singular, genuina, de lo que queremos que sea solo o casi solo analógico, como antes para entendernos, y lo que le añadimos una gran carga digital. Y aquí hay muchas posibilidades. Este es un tema que normalmente hemos tratado de hablar hace años de la transformación digital y aquí se han hecho barbaridades. Barbaridades. Se han puesto... Porque alguien cree que esto de la transformación digital es inyectar tecnología. Esto no necesariamente te va bien para ti, te va bien para el que te vende la tecnología o para el consultor que te hace el proyecto. No, tú lo que tienes que pensar es que la tecnología es una herramienta más y cómo te va a crear valor y cómo lo vas a rentabilizar. Y cómo vas a utilizar la tecnología para diferenciarte, igual que utilizas tu marca y otras cosas. Es importante la tecnología muchísimo. Este es el próximo punto. Repasamos. Liquidez. 2. Resultados y adaptación. 3. Sincronizar capacidades y oportunidades. 4. Crear un mix analógico-digital propio. Y 5. Una cosa que me ha gustado siempre llamar la suma de inteligencias. Este año he tenido la suerte que me encargaran un libro sobre el impacto de la inteligencia artificial en las empresas. 2 cosas. Una, va a ser importante mucho.
igual o más que Internet. Y esto nos ha cambiado la vida. 2. ¿Tenemos que estar temerosos? No. No. Tenemos que adaptarnos y, sobre todo, aprovechar oportunidades. Y si no sabemos por qué no hemos estudiado no sé qué carrera tecnológica, no, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Nosotros tenemos que especializarnos en otra cosa, que es en gestionar bien los impactos. Cuando ustedes o yo subimos al auto, ponemos una aplicación que es el Google Maps o que es el Waze o la que ustedes utilicen, que te indica cómo está el tráfico. Y te dice a qué hora llegarás y te sugiere por qué ruta pasar. Básicamente la inteligencia artificial nos ayudará a hacer mejores predicciones y a medida que tengamos todo sensorizado, ustedes van a sensorizar muchas cosas que ahora ni nos imaginamos, les permitirá tomar mejores decisiones. Las tomarán ustedes las decisiones. Y como las máquinas trabajarán para todos igual, la diferencia la harán ustedes. El Big Data lo harán las máquinas, pero el Small Data, la síntesis sobre la que ustedes van a tomar decisiones, las harán ustedes. ¿Lo otro les ayudará? Sí, mucho. En función de cómo la inteligencia artificial, para funcionar, necesita datos. Ahora estamos trabajando desde hace muchos años, uno de los principales clientes es una gran empresa forestal, muy presente en Argentina. Antes era una barbaridad imaginarse que pondríamos un sensor en cada uno de los muchos millones de árboles que ellos tienen. Hoy no es ninguna barbaridad. Esto optimizará muchísimas cosas, ¿no? Y además nos ayudará, entre otras cosas, a la lucha contra los incendios. Vamos a sensorizar todo. La Internet de las cosas es la Internet de la Tierra también. Y ustedes ya lo hacen y lo haremos más. Esta sensorización es básica para poder generar datos y para poder generar inteligencia artificial. A veces la inteligencia artificial la vincularemos a máquinas robotizadas, automatizadas. ¿Esto quitará trabajo a las personas? A veces sí, pero en general también dará otro tipo de trabajos. Aquellos países que están más robotizados, curiosamente, son los que tienen menos paro. Intentar competir con cosas que hacen mejor las máquinas no es una gran apuesta. Las personas también tendremos que aprender de qué modo ponemos en valor, de aquí lo de la suma de inteligencias, nuestra inteligencia natural. Está la inteligencia natural y la suma de la inteligencia artificial que nos tiene que permitir a las personas aumentar nuestro valor. Pero oiga, esto lo hacemos desde que el primer hombre utilizó un arado para aumentar su capacidad, digamos, de trabajar el campo. Es una espiral que va a ser importante en los próximos años. Hay que ponerle mucha atención a esto de la tecnología y, perdónenme, mucho sentido común. Mucho sentido común. La tecnología necesita siempre al lado una persona que pregunte muy claramente qué problemas vamos a resolver de nuestros clientes o qué aspiraciones o qué necesidades o cómo vamos a hacernos a nosotros más eficientes o cómo vamos a ampliar el valor de cualquier forma. Pero lo fundamental es que seamos empresas, no que estemos centradas en la tecnología, que estemos centradas en los clientes. Lo importante es ir del cliente a la tecnología, no de la tecnología al cliente. Yo tengo la suerte de estar mucho, digamos, en algunos ecosistemas, de los principales ecosistemas de creación de tecnología del mundo, en Estados Unidos, y veo mucha tecnología y salgo muy impresionado, muy inspirado de lo que tecnología, esto lo que puede hacer, pero también veo mucha tecnología en búsqueda de problema. No, miren, es muy importante saber qué vamos a solucionar, qué valor vamos a crear y cuándo lo vamos a hacer. Porque cuando nace una tecnología, el ruido está aquí arriba.
las expectativas son altísimas. Cuando ves lo que puedes hacer, ya es un poco más bajo. Pero cuando ves la capacidad de absorción de esta tecnología de las empresas, es mucho más bajo. Y cuando ves la capacidad de absorción del mercado, es más bajo. Con lo cual, muchas veces, por eso entenderán ustedes que fracasan tantas startups, porque muchas veces se creen el ruido y no ven la capacidad de absorción real del mercado. A las tecnologías hay una pregunta que siempre es la fundamental. ¿Cuándo? Si son los primeros, pueden ser grandes pioneros, ganar mucho, o morir del todo, como les pasa siempre a los pioneros. Si son los últimos, cuando ustedes hacen el cambio, todo el mundo lo ha hecho y ustedes han quedado rezagados. Pues, hay una expresión que no sé si se entenderá bien en Argentina, que yo utilizo mucho, que es el tecnopapanatismo. Esta gente que se adhiere a la tecnología como si fuera el nuevo Dios. Hombre, no, esto es muy importante, la tecnología. Es que no hace falta que lo repitamos más. Es que ya lo vivimos cada día, nosotros. Pero ponerle un poco de sentido común nos ayuda a dimensionar bien cuándo tenemos que hacer determinadas inversiones en nuestros negocios. El sexto punto, los próximos puntos tienen que ver con las personas dentro de nuestras empresas. Les decía al principio que esta crisis de COVID ha aumentado el valor de las personas, a mi entender. En España salíamos a aplaudir a las 8 de la tarde, digamos, cuando no podíamos salir de casa. Básicamente, ¿a quién aplaudíamos? No aplaudíamos a las máquinas, aplaudíamos a las personas que estaban en los hospitales, servicios públicos, la gente que trabajaba en el campo, la gente que trabajaba en servicios básicos. ¿Por qué? Porque las máquinas no trabajan, las máquinas funcionan. Los únicos que tenemos conciencia de trabajar somos las personas y de crear valor. El sexto punto es nuestra capacidad de aprender y desaprender. Normalmente la gente, cuando queremos transformar una empresa, queremos hacer una transformación en una empresa, lo que hacemos es formación. Y cometemos un error muchas veces de confundir formación con aprender, con aprendizaje. A mí me gusta decir que para formarse hay que sentarse, pero para aprender hay que levantarse, hay que estar parado. ¿Por qué? Porque requiere esfuerzo personal. Yo tengo gente que conozco que acumulan una cantidad increíble de cursos, pero aprenden justito. No, además se puede aprender sin cursos. Es una cuestión muy personal. Adaptarte puede ser que vayas a cursos, pues para eso que los hacemos, ¿eh? Y tú sepas aprender. Y aprender, no hay límite, no hay empacho de aprender. Mientras aprendemos no envejecemos tanto. Pero lo difícil en la vida no es aprender solamente. Lo más difícil en la vida es desaprender. Y aquí tengo experiencias personales y familiares muy duras. Aprende lo que quieras, que no tendrás ningún problema. Pero desaprender, no puedes desaprender todo, sería una gran estupidez. No, se trata de desaprender aquellas cosas que antes nos iban bien, como personas profesionales o como empresas, que cambia el mundo, que nadie te avisa, nadie te pone ninguna alarma, pero tú ves que aquello que antes te funcionaba tan bien deja de funcionar. Pero estás muy pegado, muy adherido a lo que en el pasado te daba éxito. Y como nadie te garantiza cuál es la nueva solución de futuro, tu tendencia es siempre volver al pasado. Y desaprender a veces es un poco quedar desnudo, desprotegido, digamos, ¿eh? Pero es la única forma de... Hay que dejar espacio para poner cosas nuevas. Hay que dejar espacio. Y hay que dejar espacio a veces aquí, ¿eh? En nuestra mente. Desaprender es más difícil. Hay empresas que saben aprender y desaprender. Y hay empresas que solo saben hacer formación. Las empresas consistentes saben aprender y desaprender. Es lo básico. Una de las cuestiones importantes sería el séptimo punto, ¿qué tipo de comunidad profesional somos? A mí me gusta distinguir entre negocios y empresas. Los negocios los podemos montar casi solo con máquinas, pero las empresas las montamos con personas.
Nosotros tenemos empresas consistentes si sumamos dos cosas, talento y buena gente. Y el talento nos da competitividad. Y la buena gente hace que seamos empresas donde valga la pena estar humanamente. Con poca gente tóxica. Acuérdense siempre de aquella definición de Einstein que decía que la gente tóxica son gente que encuentra un problema para cada solución. No, nosotros necesitamos una comunidad de gente talentosa. La gente de talento da resultados por encima de la media. Ahora, talento no es Messi. Si hablamos de Messi, hablamos de gente, digamos, de outstanding, de gente muy por encima. No, hombre, no me refiero a este tipo de talento. Hablamos de otro tipo de talento. De esta gente que da resultados por encima de la media. Sistemáticamente, no una vez. No aquel que te dice, oye, que yo en la empresa en el año 2009 hice una cosa muy importante. Bueno, chico, pero estamos en el 2020. No one shot, no una vez. Lo difícil es gestionar la gente de no talento. Que sean estos que no acabas de entender cómo consiguieron entrar en la empresa, pero que sabes que nunca se irán. Que tuvimos un mal día el día que contratamos a esta persona, o él tuvo un día brillante. No, hombre, no, en general la gente de no talento pasa otra cosa, es que hay gente que dimite de adaptarse. Y si dimites de adaptarte, no aportas. Es como las empresas cuando dimitimos de adaptarnos. Necesitamos comunidades profesionales con talento y buena gente. Esto es fundamental. Necesitamos también crear estas comunidades donde exista una cultura determinada, una forma de hacer. La cultura es esto que la gente hace cuando nadie le ve. Este sería el octavo punto. En que lo importante sea que creemos espirales de inspiración. Espirales de mando seguramente son necesarias, pero que las espirales de inspiración sean más importantes. ¿Por qué? Acuérdense ustedes también en su vida profesional. Respetamos a la gente de la que aprendemos. Si ustedes lideran un proyecto, necesitan que se les respete, pero solamente la gente les respetará de verdad. Obedecer es otra cosa, si aprenden de ustedes. Por tanto, es una gran responsabilidad. Hay dos cosas que hacen como la cultura, a veces podríamos decir el alma de una empresa, que es estas cadenas de inspiración y el respeto. Cuando tú vas a una empresa y ves que todos se respetan, piensa, si esta gente se respetan entre ellos, también respetarán a sus clientes. Y los dos últimos puntos. Un punto que podríamos hablar toda otra conferencia, que es el punto del liderazgo. Yo aprendo tanto de gente que más que ser, digamos, líderes de este tipo, ¿cómo les diría? Líderes carismáticos, que hablan muy bien. Si lo que necesitamos en las empresas es gente que hable con sus manos, que hable con su trabajo, que hable con su ejemplo. Las palabras, ¿no? Liderar con el ejemplo. Servir a los demás, no servirse, servir a los demás. Marcar el camino. Pero marcar el camino mostrando el ejemplo de cómo avanzar hacia este objetivo. Crear perímetros de confianza. Y lo fundamental. Crecer haciendo crecer. Los líderes saben sacar la mejor versión de la gente. No ponen techos de cristal, los hacen crecer. Algunos se irán, no pasa nada. Si te va gente buena es que tenías gente buena. El problema es cuando no se te va nadie. Generar esta lógica de crecer haciendo crecer. Esto es fundamental. Este tipo de liderazgos. Dos cosas básicas. Mucha ambición corporativa. Ser capaces de pensar en grande. Es importante hacer crecer los negocios. Claro que sí, pensar en grande. Y a la vez, mantener una gran humildad personal. Yo esto lo encuentro muchas veces fuera de las ciudades. Grandes proyectos, gran humildad. La humildad es la base para muchas cosas.
para aprender, para desaprender, para innovar y a veces también para adaptarte. La gente muy pagada de sí misma les cuesta mucho rectificar y en general nos hace perder mucho tiempo y mucho dinero. La humildad es una gran estrategia empresarial. Y finalmente, algo que parece evidente en la situación de la que venimos, ¿no? Nuestras empresas no solamente generan valor corporativo, generan mucho valor social. Es un momento para pensar no solamente en las empresas, sino en lo que nos rodea y mantener nuestro compromiso. Tener una empresa es seguramente una de las formas de compromiso social más importantes del siglo XXI, sin duda. Peter Drucker decía, no hay empresas sanas en una sociedad insana. Pues vamos a hacer esto, vamos a ayudar también a la sociedad. Estas son mis reflexiones. Siempre me gusta terminar con una cita de Drucker que decía, strategy is a commodity, execution is an art. Una estrategia la puede tener cualquiera, pero lo que hace realmente diferencia es quien la ejecuta. La estrategia finalmente son personas. Seguro que personas como ustedes. Ha sido un placer poder compartir con ustedes algunas ideas sobre el nuevo management en estos tiempos de COVID. Muchísimas gracias. Bueno, Javier, espectacular tu charla. Tenemos varias consultas y preguntas, así que bueno, esperemos seguir sacándote el jugo en esta sección de preguntas e intercambio. Yo voy a empezar con una preguntita mía. De todas tus columnas que he leído, siempre hay una que me llamó la atención, que es la de cuidarse de los que tienen tiempo, en donde desarrollas un concepto muy, muy interesante. Pero por otro lado, yo siempre digo que los que trabajamos en la comunidad agroalimentaria, la mayoría de los que están presentes en este congreso, a veces hacemos del andar corriendo y del estar en situación de trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche una especie de zona de confort, en donde entonces eso nos lleva a dificultades en la innovación y en los cambios. ¿Qué se te ocurriría decirnos para encontrar un mix entre esas dos cosas? Pues en primer lugar, saludar, Tomás, permíteme a toda la audiencia saludarte a ti, dar las gracias a Presid. Realmente, cuando pienso en la gente que tiene talento, la gente que crea normalmente valor, no me imagino que son gente que tiene mucho tiempo. Simplemente esto. Cuando voy a una empresa y a veces hay alguien que me dice, oye, Xavier, el tema este de innovación que has propuesto, etcétera, lo podría hacer aquel que tiene tiempo. Yo siempre digo, no. Si tiene tiempo es por algo, ¿no? Entonces, mi idea un poco es que, bueno, me genera más confianza la gente que como no tiene mucho tiempo. Pero aquí tampoco quiero confundirme. Para mí, pensar es trabajar. Creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer es pensar. Y el problema es que si no escribimos no sabemos si pensamos. Entonces, para mí escribir, pensar, es una parte de trabajar. Porque el día a día es muy duro y no tiene límites. Entonces, hay un límite que tenemos que poner a nuestra agenda si no queremos pagarlo caro. Y el límite se llama futuro. Si no somos capaces de introducir el futuro en nuestra agenda saturada, llega un día que esto se nos vuelve en contra. Trabajar, digamos, como bestias, como animales, de las 6 de la mañana a las 9, a las 10 de la noche, no nos garantiza el futuro. Nos garantiza más el futuro levantar la cabeza, pensar, tomar decisiones y dentro de nuestra agenda tareada tomar decisiones que tengan que ver con el futuro. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas que van llegando, así tratamos de contestar todas. La evolución de las empresas se refleja en los clientes, pero esto va de la mano con la evolución interna, trabajadores, imagino que se refiere a lo que llamamos a veces el cliente interno.
aquí siempre tengo una reflexión, Tomás, que es sobre esto del cliente interno. El cliente interno, la gente que somos la comunidad profesional, ¿no? Los clientes son los que pagan, no son los que cobran. Llamémoslo de otra manera. Lo que necesitamos es gente que esté comprometida. Nosotros lo que buscamos es gente que esté comprometida. Y lo que podemos hacer con gente comprometida no tiene nada que ver con lo que podemos hacer con gente apática, absentista, gente que no hemos sido capaces de crear un vínculo de confianza. Entonces, las empresas que son consistentes es porque una parte de su gente se pone la camiseta, evoluciona, y el tema clave, digamos, siempre es que las empresas admirables crecen haciendo crecer. Esa es la clave de todo. Tú creces haciendo crecer, tanto si eres pequeño como si eres grande. Creces haciendo crecer a tus clientes porque les aportas más valor. Creces haciendo crecer a tu gente, no todos, ¿eh? No vamos a hacer ahora management populista. Vamos a aquellos que se comprometen y que... Pero esto es fundamental, crear una espiral interna de inspiración que nos permita crecer. Creces haciendo crecer a aquellos que han arriesgado, los accionistas, y creces haciendo crecer a la sociedad, porque en el fondo, digamos, cuando aportamos, también aportamos a la sociedad. Entonces, para mí esta es la clave, cómo creas una situación de equilibrio. Las empresas que duran, las empresas que perduran, normalmente son empresas equilibradas, que intentan, digamos, que no haya grandes desajustes, ¿no? Internamente, que hay esta sensación de equilibrio que permite el compromiso. Pero sin empresas con gente comprometida no vamos muy lejos. Bien. Te vamos a traer un poco a Argentina. Sé que conoces bastante Argentina, así que nos vas a poder dar algún consejo por este lado. La pregunta es, ¿qué recomendación darías para poder generar innovación, empatía con el cliente, en sistemas tan impredecibles como el argentino? Bueno, hoy día, digamos, todos somos impredecibles, ¿eh? Mira lo que nos ha pasado con la COVID. O sea, que no, aquí no vais a ser campeones de nada en esto, ¿eh? Esto va a ser muy complicado para todos. Bueno, algunos de mis mejores amigos argentinos es de la gente más innovadora que conozco, ¿no? Hay de todo. Mira, el contexto nos puede ayudar y nos puede ir en contra. Siempre es muy difícil cuando tienes una empresa, cuando tienes la sensación que el contexto político, social, etcétera, no ayuda. Pero al final la clave de todo, la clave de la innovación, está en cómo tú miras a los clientes. Esa es la clave. Es hacerte cada día una pregunta: ¿qué necesitará mi cliente, sea una empresa o sea un consumidor final? ¿Qué necesitará mi cliente que no me sepa expresar? Tener esta empatía rotunda es lo que al final, digamos, hace que tú acabes, digamos, perdurando, acabes tirando adelante, digamos, con tus negocios. ¿Por qué? Porque haces este ejercicio de probar cosas que realmente te permitan evolucionar con tus clientes, ¿no? Y luego estamos un poco acostumbrados a la adversidad. Vosotros estáis muy acostumbrados a la adversidad. Pero es un momento en el que yo creo que no nos tenemos que confundir. Todo lo que nos acompaña, muchas veces tenemos la sensación de que nos pone barreras, pero salimos adelante o no salimos adelante si realmente somos capaces de evolucionar con los clientes. Yo tengo una cierta obsesión en que no nos dejemos atrapar por este contexto que a veces, digamos, hace tanto ruido. Pensemos en los clientes. Ellos son nuestra única salvación. No nos va a salvar ningún gobierno, ninguna subvención, no nos va a salvar nada. Solamente nos va a salvar los clientes. Y sentarse, pensar un rato en ellos, hablar con ellos, escuchar lo que nos dicen, yo creo que es nuestro futuro. Bien. ¿Qué se te ocurre decirnos? Muchas veces la producción agropecuaria es como que quedamos lejos del cliente final, del usuario final, ¿no? La producción de muchas veces de commodities, ¿a dónde tenemos que
que mirar? ¿Cómo tenemos que mirar ese usuario final? ¿Qué nos puedes decir sobre el cliente ese, entre comillas, nuestro? Pues Tomás, tenemos que mirarlo. Mira, yo te pongo un ejemplo de un sector que no tiene nada que ver con el vuestro. El vuestro sabéis vosotros. Me podéis dar 1000 lecciones a mí. Trabajando con una de las, si no la mayor, con una de las mayores empresas químicas del mundo, me decían más o menos lo mismo que me dices tú. Oye, nosotros producimos unas bolitas muy pequeñitas que luego se convierten en productos. Estos productos, digamos, mi primer cliente los pasa a otro cliente y tiene 3 o 4 puntos de cadena B2B y al final llega a un B2C que es el consumidor final, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo vamos a innovar si nosotros vemos la primera parte de la transformación, pero hay bastantes agentes de transformación después? Pues hicimos un ejercicio de saltarlos todos e ir a observar al cliente final, al consumidor final. Fue el mayor ejercicio de innovación que conseguimos hacer en esta empresa. ¿Por qué? Porque haciendo este ejercicio trasladábamos a los distintos agentes de transformación, digamos, lo que habíamos visto, lo que habíamos apreciado. A veces estaban de acuerdo, a veces no, pero una conversación suficientemente inspiradora como para tomar algunas decisiones de cambio. La innovación es muy difícil. Aquí, digamos, utilizamos la palabra innovación con una alegría extraordinaria. Oye, la innovación es lo que vendemos mañana. Punto, se acabó. Entonces, esto no es fácil, ¿eh? Solo es fácil para los que no tienen empresas. Pero para la gente que tiene empresa sabe que esto no es fácil. Entonces, para mí, este ejercicio de, muy bien, piensa en tu cliente, que es el que te compra y que te paga, pero piensa en el consumidor que condiciona a tu cliente. Yo creo que sí, tenemos que hacer el ejercicio de toda la cadena. No es fácil, ¿eh? Pero dedicar un tiempo a esto, y además yo creo que gente como el papel, como vuestro trabajo, Tomás, y el papel, digamos, de las asociaciones, es muy interesante en este sentido. Bien, justo nombraste las cadenas y dentro de todas hay una pregunta que se refiere a las cadenas. Es cómo facilitar los acuerdos respecto de la distribución del valor generado entre distintos actores de una cadena. No lo sé, Tomás. No te puedo contestar. No lo sé. Voy a inventarme algo, voy a improvisar algo. No lo sé, tendría que estudiarlo. Pido disculpas por no poder contestar. Supongo, está bueno ver que es un tema que está abierto. Cambiando un poquito el enfoque. ¿Qué piensas de los e-commerce? Consejos. Bueno, en los puntos que decía digamos, respecto a una empresa consistente, decía un mix analógico digital único, ¿no? Habré vivido esta experiencia que comentaba, ¿no? de crear un canal digital directo. Tenemos que tomarlo muy en serio. Tenemos que tomarlo muy en serio, porque detrás de esto no solamente está el poder vender, digamos, a través de otro canal que a lo mejor no tiene ningún sentido según en qué ámbito del sector agropecuario estés, o a lo mejor tiene mucho sentido. No, aquí detrás hay un modelo, hablamos de cosas muy grandes que son los modelos de negocio. Vamos a traducir lo que quiere decir modelo de negocio. Modelo de negocio quiere decir dónde y cómo ganas dinero en lo que tú haces. Entonces, cuando algo te afecta en dónde y cómo ganas dinero, tienes que tomártelo en serio. Entonces, el tema digital hay que tomarlo en serio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay que estar muy atentos, ¿no? Porque realmente yo creo que aquí van a, digamos, aparecer oportunidades. Y a lo mejor, volviendo a la pregunta anterior que no se ha ido a contestar, a lo mejor una parte de esta obsesión que tiene que ser una obsesión. La obsesión no es solamente crear valor, sino capturar valor. Si no trabajas para los demás, ¿no? Entonces, ¿de qué modo eres capaz, digamos, de generar esta relación digital? El e-commerce es una opción más. Yo he vivido esta experiencia, digamos, muy de cerca de vender, digamos, un producto muy commodity, los garbanzos, digamos, muy commodity, y ser capaces de crear, digamos, un valor y capturar un valor bien interesante por gente que no lo había hecho nunca, ¿no? Pues aquí tenemos que pensar mucho, porque se van a redistribuir las formas, digamos, de relación con el consumidor final. Y tenemos que probar cosas, tenemos que estar realmente muy atentos e intentar no solo crear valor, que
lo creáis seguro, sino capturar la mayor parte de este valor precisamente para poder continuar, digamos, con un ciclo positivo. Bien, pasamos a otra que en realidad arranca con una afirmación que no sé si concuerdo y después te hago la pregunta. En Argentina sobran razones externas, políticas y económicas para no innovar y no arriesgar. Esa es la que no sé si estoy tan de acuerdo, porque puede ser totalmente al revés también. Y la pregunta sería, ¿alguna sugerencia para moverse en ambientes poco amigables? Paciencia. Vale. Entonces, vamos a ver. Hay una cosa que hoy vivimos y vivimos radicalmente, que es con toda esta desgracia de la COVID, vivimos nuestra experiencia global más desagradable, pero más constatable. Es así. Entonces, el mundo cambia y no nos espera. El mundo cambia y no nos espera. Entonces, yo creo que uno como ciudadano tiene que intentar hacer todo lo que pueda, digamos, para mejorar su país, la política de su país, etc. Pero desde un punto de vista empresarial, nadie te salva. Nadie. Nadie te va a salvar. Entonces, para mí es fundamental, digamos, que tú no le llames innovación si quieres. Pero hay algo que es básico. Y es que en un mundo que cambia tan rápido, tú tienes que adaptarte. Para mí la adaptación tiene tres patas. Una es la innovación, crear valor para que tus clientes continúen pegados a ti. Nuevo valor para que tus clientes continúen pegados a ti. Dos, hacer este mix analógico y digital, que es el mix de nuestro mundo. Y tres, un tema clave, hacer las cosas con fluidez, con agilidad. El mundo no va despacio. No podemos ir al mismo ritmo que íbamos hace unas décadas. En ningún sector, tampoco el agro. Otra. ¿La era post-COVID demanda nuevas disciplinas o hábitos? ¿Cómo hacemos para abordarlas con los clientes o internamente dentro de las empresas? Yo aquí tengo una duda, Tomás, no sé qué va a pasar, no tengo la bola de cristal, no sé qué va a pasar. Tengo una duda porque yo creo que esto es muy, muy grande lo que nos está pasando. Es realmente muy duro, inhóspito. Pero yo no sé si el día que encontremos una vacuna, que alguien encuentre una vacuna o encontremos un medicamento y nos relajemos y no sé qué, no vamos a volver corriendo a lo que teníamos antes. No tengo tan claro que no vaya a ser así. En España, a la que nos han soltado, digamos, y nos han permitido, digamos, ir a tomar 4 cervezas en un bar, oye, esto ha sido, digamos, muy similar a lo que había pasado siempre. Entonces, tengo mis dudas. ¿Qué querrá decir la era post-COVID? Hombre, hay una cosa que parece evidente, ¿no? Y es que hemos tenido que adaptarnos, hacer un ejercicio de adaptación forzada muy grande y que algunas de estas cosas sería un desastre que no aprendiéramos. Sería un gran desastre que de todo esto no aprendiéramos nada. Pero la era post-COVID seguro que va a dejar más dudas sobre determinadas cosas de la globalización, sobre si tenemos que tener empresas tan eficientes que no pueden ser resilientes. Dudas habrá, pero no sé entender, me gustaría, pero no sé entender en qué va a cambiar determinantemente el consumidor final. Todos intuimos que va a haber una parte digital mayor, y esta parte digital mayor puede tener que ver, digamos, con lo que decíamos del e-commerce u otras cuestiones. Pero permitidme, digamos, que tenga mis dudas de lo que va a pasar en el momento en que todo esto nos saquemos el nubarrón de encima y veamos que podemos volver a actuar como actuábamos. Bien. Las preguntas son muchísimas, seguramente no lleguemos a todas. Les cuento que el que quede afuera nos disculpe y que sos muy accesible en las redes sociales, así que por ahí te pueden seguir y consultar. Vamos a seguir. Una cortita y al punto. ¿Se puede revertir una mala empatía con los clientes? Sí, pero hay que esforzarse. Porque el cambio no son los clientes, el cambio somos nosotros. El cambio somos nosotros mismos, no son los demás. El cambio somos nosotros en transición. Y por tanto sí, podemos hacerlo. Podemos dejar de mirar la tecnología, por ejemplo, y mirar más a los clientes. Por descontado.
Muy interesante. ¿Cuáles son las cosas en las cuales una empresa no debe cambiar, no debe innovar? Muy curioso que Jeff Bezos, que el gran, digamos, gurú de Amazon, no sé si era el señor más rico del mundo, pero algo así, dijo, yo sé lo que dentro de 10 años no va a cambiar. Yo sé que nadie dentro de 10 años me va a decir, quiero que sus productos sean más caros. No, dentro de 10 años me dirán, como ahora, quiero que sean más baratos. Y también sé que dentro de 10 años no me dirán, oiga, si me lo puede llevar en 2 horas, no me lo lleve en 2 días. No, hay cosas que sabemos que no van a cambiar. Yo creo que yo utilizo un concepto que no sé, Tomás, si es un concepto que se entiende bien en Argentina, que es este del papanatismo. ¿Lo utilizáis vosotros esto? No como concepto, pero se entiende perfecto. Sí, ¿no? Está seguimiento acrítico de todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho papanatas. Y que el problema, digamos, no es que las cosas no cambien, van a cambiar y van a cambiar rápido. El problema para nosotros no es que nos digan todo el día que el cambio es acelerado, esta palabra que parece que nos lanzan una bomba cada vez que la dicen, que es el buca, ¿no? Que es volátil, incierto. Bueno, muy bien, de acuerdo, ya lo sabemos, ¿vale? Pero dime cuándo. Dime cuándo yo tengo que invertir en esta máquina nueva. Dime cuándo yo tengo que invertir en este modelo. No te lo dice nadie. El secreto de la innovación, la mayoría de veces, no es el qué, sino es el cuándo lo haces. Si eres el primero, puedes ganar mucho, pero tienes muchísimo riesgo. Si eres el último, es el que apaga la luz, es el que se queda sin nada. Entonces, es un tema enormemente interesante. Vamos a ver. Bien. ¿Considera que la tecnología quitará muchos empleos o valida la teoría del hombre centauro, donde hombre más máquina pueden sumar más que las partes separadas? Radicalmente soy partidario de la suma de inteligencias, de la suma de personas y máquinas. No soy tan pesimista con el impacto de los robots y las máquinas si nos adaptamos. Si no aprendemos y desaprendemos, soy pesimista. Pero si nos adaptamos, no. Vamos a ver, siempre hablamos de las maravillas de la inteligencia artificial. Bueno, de acuerdo, pero vamos a ver. Las personas, hace 10.000 años que nos estamos diseñando. Es verdad que a unos se les nota más y a otros se les nota menos. Es verdad. Pero no somos tan fáciles de sustituir. No hablemos solamente de las maravillas de las máquinas, no. Hablemos un poco de las maravillas de las personas y de que una máquina una máquina no sabe distinguir entre un problema y un dilema. Una máquina no sabe entender un contexto. Una máquina no sabe entender un matiz. Y estas cosas que parecen, digamos, que no son importantes, son muy importantes. Mi recomendación, hombre, como personas es mejor especializarse en aquello que las máquinas no harán muy bien, que habrá cosas que las harán mejor que nosotros, por descontado. Especialicémonos en aquello que las máquinas no harán tan bien, que tenemos un gran recorrido, un gran campo. Ahí volviste al aprender y al desaprender y fuiste muy claro en la charla cuando dijiste lo que antes estaba bien y puede dejar de funcionar. La producción agropecuaria hoy en día, el productor agropecuario en general acá, es un productor exitoso porque ha sobrevivido un montón de cosas. Entonces, ¿qué nos puedes agregar a eso? Ese que ha encontrado respuestas y que viene rodeado de éxitos y se encuentra en este contexto de tanto cambio en una producción que tiene que respetar ciclos naturales, que es como que viene un poquito atrasada en cuanto a algunas partes de la innovación y de la digitalización. El éxito es lo que todos queremos y es la gran trampa. Tened cuidado, porque lo importante, digamos, el éxito es pasado. Lo importante es el futuro. Entonces, las glorias del pasado no te sirven para nada. Conozco muchas empresas que han muerto después de grandes éxitos. No, esto es más difícil. Enhorabuena por los éxitos del pasado. Nada más. Quiere decir que hay capacidad, potencia, hay de todo. Pero el futuro tenemos que construirlo cada día.
Yo digo siempre que los líderes, la primera tarea de un líder, del que está delante de una empresa, de un equipo, es evitar la arrogancia y la autocomplacencia. La mejor estrategia es la humildad, aunque hayas tenido mucho éxito. El día que te olvidas de esto, entras no en riesgo, en zona de gran riesgo. El día que te crees algo, entras en zona de gran riesgo. Perfecto. Seguiríamos horas, pero tenemos también que respetar los tiempos. Creo que esta puede ser una linda pregunta para ir redondeando. Hablaste de innovar y que no hay que ser ni el primero ni el último. Si fuera así, no habría innovación alguna. ¿Cómo hacemos para ser los primeros y recuperar la inversión y ganar? No estoy tan de acuerdo. Antes que Google, existía Yahoo, algunos os acordaréis, incluso existían cosas anteriores como Altavista, etcétera, etcétera. Y muchos de vosotros seguramente lleváis, digamos, una tarjeta de crédito Master o Visa, pero pocos debéis llevar una tarjeta Diners, que fue la primera. No necesariamente quiere decir que para innovar tengas que ser el primero. Puedes innovar mucho sin ser el primero. Ser el primero puede tener grandes ventajas, que se lo pregunten a Facebook. Después de Facebook todo el mundo ha intentado crear una red social similar. Entonces no es nada desdeñable ser el primero. Pero la pregunta del cuándo me la hago sobre todo pensando en esta gente que no tiene muchos recursos para, digamos, para probar mil cosas. Entonces que tiene que ajustar muy bien sus riesgos. Entonces, la innovación es riesgo. No hay innovación sin riesgo. Es verdad que el gran riesgo es no innovar. Entonces, el riesgo tiene que ver, evidentemente, con tu propuesta, pero tiene mucho que ver con el cuándo. La mayoría de mis clientes no tienen vocación de pioneros, pero tienen claro que no quieren ser los últimos. Entonces, en función de esto y de su cultura, van innovando más o menos. Es verdad que hay gente que empieza desde cero, que son startups, que son emprendedores, que estos, digamos, tienen todas las oportunidades delante. Pero cuando pienso en las empresas consolidadas, estas, digamos, que no les es fácil transformarse, siempre me gusta, digamos, imaginarme que son gente que a lo mejor no son pioneros, pero que son muy consistentes innovando, porque si no, pierden la senda de los clientes, y cuando pierdes la senda de los clientes, esto no funciona. Bien, casi para ir cerrando, un par de veces nombraste que está todo muy bien, que la estrategia fenómeno, pero que en eso somos bastante buenos y que a veces fallamos en la ejecución o en la implementación de los cambios. Algo así como para ir al grano y ir cerrando con los hechos. Hay una frase con la que siempre termino las conferencias, que es una frase de Peter Drucker, que es el gran humanista del management del siglo XX, es strategy is a commodity, execution is an art. La estrategia es una cosa que puede tener todo el mundo, es una commodity, pero lo que es realmente distinto es la ejecución. Y por eso me gusta, digamos, siempre decir que en realidad la estrategia son las personas. Cuando tú, digamos, quieres hacer algo, no solamente piensas en la idea, sino en quién lo tiene que hacer, ¿no? Siempre pensamos en el know-how. No, pregúntate también por el know-who. ¿Quién va a hacerlo? Porque quien lo hace es la diferencia. Espectacular, Javier. Yo de mi parte y de parte de Presid, no mucho más que agradecerte. No sé si te ha quedado algo por decirnos que en el tintero, un cierre. Gracias, muchas gracias y ánimos a todos, que de esta vamos a salir. Bueno, igualmente para ti, muchísimas gracias y bueno, los invito a todos a seguir participando en el Congreso.